En una negociación tensa en un hotel de lujo, una camarera susurró al oído del rico propietario: «No firmes ese contrato». La advertencia de ella reveló un secreto horrendo que nadie esperaba, cambiando todo para siempre. ¿Tienes curiosidad por saber cómo termina esta historia de amor que supera las barreras de clase? Sigue hasta el final para descubrirlo. Sofía comenzó su día como siempre, levantándose al alba en su pequeño apartamento. El viejo reloj despertador apenas sonó antes de que ella lo apagara rápidamente para no despertar a su hermano menor Miguel, que dormía en la única cama del lugar. Su rostro pálido y su respiración entrecortada eran un recordatorio constante de la enfermedad que lo consumía. Mientras preparaba un desayuno modesto con tortillas y café, sus pensamientos giraban en torno al dinero necesario para las medicinas de Miguel. Su salario como camarera de habitaciones en el hotel apenas alcanzaba y las facturas parecían multiplicarse cada semana. «Hoy será mejor», se dijo a sí misma, ajustando su uniforme gris antes de salir hacia el edificio donde trabajaba el lujoso rascacielos hotelero que contrastaba brutalmente con su humilde vida. Cada mañana cruzaba las puertas de cristal con una sonrisa tímida y bajaba directamente a los vestidores para empezar su jornada. Era invisible para la mayoría de los huéspedes y ejecutivos allí, algo que en el fondo agradecía. Ese día Alejandro Vargas, el dueño de la cadena de hoteles, estaba más tenso de lo habitual. El empresario, conocido por su actitud fría y sus estándares estrictos, tenía programada una reunión crucial con inversionistas extranjeros. Su aspecto impecable y su porte altivo lo convertían en una figura intimidante para todos a su alrededor. «Que todo esté listo, no toleraré errores hoy», ordenó al equipo antes de dirigirse a la sala de juntas. Sofía, meanwhile, limpiaba discretamente los pasillos cercanos. No podía evitar notar el aire de nerviosismo entre los empleados que corrían de un lado a otro preparando la reunión. Cuando llegó la hora, Alejandro entró en la sala con su grupo de abogados. Los inversionistas ya esperaban, desplegando documentos y compartiendo sonrisas calculadas. Sofía, encargada de limpiar rápidamente la sala antes de que empezara, se quedó en silencio, tratando de no llamar la atención mientras pasaba el trapo por la mesa. Las puertas se cerraron, pero no del todo. Desde su posición en el pasillo, Sofía podía oír fragmentos de la conversación. Uno de los inversionistas, un hombre mayor con un fuerte acento extranjero, insistía en que Alejandro firmara de inmediato. «Es una oportunidad que no puede dejar pasar, señor Vargas». Alejandro, con su tono frío habitual, respondió: «No tomo decisiones apresuradas. Mi equipo revisará todo antes de proceder». A pesar de su postura, Alejandro parecía bajo una presión inmensa. Sofía, que ya terminaba su trabajo, se quedó inmóvil al oír algo que le heló la sangre. Reconoció el nombre de uno de los inversionistas, un hombre ligado al fracaso financiero que había arruinado la vida de su padre años atrás. El recuerdo de esa época dolorosa regresó con fuerza. Su familia había perdido todo por un fraude que los dejó en la ruina. Su padre nunca se recuperó de la pérdida y eso marcó el inicio del sacrificio de Sofía para mantener a su familia. Sin pensarlo, Sofía sintió un impulso incontrolable, entró rápidamente en la sala de juntas, ignorando las miradas atónitas de los presentes. «Señor Vargas, no firme ese contrato», dijo con voz temblorosa pero decidida. La sala quedó en silencio. Alejandro se levantó lentamente de su silla, su rostro una mezcla de incredulidad e ira. «¿Qué hace aquí?»,
espetó con tono lleno de desprecio. Sofía, sintiendo que había cruzado un límite peligroso, bajó la mirada pero no retrocedió. Solo quiero advertirle, ese hombre no es confiable. Mi familia perdió todo por alguien como él. Alejandro la miró con frialdad, viéndola como una insignificante molestia. ¿Y quién es usted para decirme qué hacer? ¿Una camarera que escucha conversaciones ajenas? Las palabras de Alejandro cortaron como un cuchillo, pero Sofía no se movió. No tengo nada que ganar diciéndole esto, señor. Solo quería advertirle. Alejandro soltó una risa sarcástica y se giró hacia su equipo. Sáquenla de aquí y asegúrense de que no vuelva a interrumpir. Sofía fue escoltada fuera de la sala, su corazón latiendo con fuerza mientras las lágrimas rodaban. Había arriesgado su trabajo, pero no podía quedarse callada sabiendo lo que sabía. Alejandro, aunque parecía indiferente, no podía borrar de su mente las palabras de Sofía. Había algo en su mirada, una mezcla de sufrimiento y sinceridad que lo dejó inquieto. Esa noche, mientras revisaba documentos en su oficina, sus pensamientos volvían a esa camarera que había osado interrumpir su reunión. ¿Por qué me siento tan incómodo?, se preguntó, mirando el contrato con desconfianza. Sofía regresó a casa esa noche con el corazón en un puño. Las palabras de Alejandro retumbaban en su mente, llenándola de vergüenza y desesperación. Había arriesgado demasiado y ahora temía las consecuencias. Su humilde uniforme estaba arrugado y sucio por la larga jornada, pero no tuvo tiempo para preocuparse por eso. Lo primero que hizo al entrar fue mirar la cama donde su hermano menor descansaba. Miguel, dijo suavemente, acercándose para acariciarle la frente. El niño abrió los ojos con dificultad, esbozando una sonrisa débil. «Llegaste tarde hoy, hermana». Sofía sonrió para tranquilizarlo, aunque por dentro sentía que el mundo se le venía abajo. «Tuve un día complicado en el trabajo, pero todo está bien». Se levantó y comenzó a preparar la cena con lo poco que tenía en la despensa. Mientras removía la olla de tamales, las lágrimas que había reprimido todo el día comenzaron a brotar. ¿Por qué no pude quedarme callada? ¿Qué haré si me despiden? En la oficina principal del hotel, Alejandro se encontraba solo en su despacho. El contrato que había estado a punto de firmar estaba frente a él junto con varios documentos más. Se había esforzado por ignorar las palabras de la camarera, pero algo seguía molestándolo. Ese hombre no es confiable. Mi familia perdió todo por alguien como él. El rostro de la joven seguía apareciendo en su mente, su mirada llena de una mezcla de valentía y desesperación. Alejandro dejó escapar un suspiro de frustración y presionó el intercomunicador. «Ana trae los antecedentes de los inversionistas al despacho. Quiero una revisión completa». «Por supuesto, señor Vargas», respondió su asistente con eficiencia. Mientras esperaba, Alejandro se recostó en su silla de cuero y miró las luces de la ciudad. Se dijo a sí mismo que su desconfianza habitual no tenía nada que ver con las palabras de la empleada. Sin embargo, sabía que por primera vez en mucho tiempo había algo en su mundo que no podía controlar. Al día siguiente, Sofía llegó al trabajo, sintiendo que cada paso la llevaba hacia su sentencia. Sus compañeros, aunque amables, le lanzaban miradas curiosas. La noticia de lo sucedido en la sala de juntas se había esparcido rápidamente entre el personal. «¿En qué estabas pensando, Sofía?», le susurró una de sus compañeras, Rosa, mientras se cambiaban en los vestidores. «No lo sé, Rosa, solo sentí que tenía que hacerlo. Espero que Alejandro no decida despedirte, ya sabes cómo es».
Sofía asintió en silencio, sabiendo que Rosa tenía razón. Alejandro Vargas era conocido por ser implacable con quienes desafiaban su autoridad. Alejandro, por su parte, ya había comenzado a investigar sobre los inversionistas. Lo que encontró lo dejó inquieto: irregularidades en transacciones anteriores, demandas enterradas en otros países y contratos que habían dejado empresas en quiebra. Aunque no podía confirmarlo todo de inmediato, ya no podía ignorar las palabras de Sofía. Llamó al abogado principal de la empresa para discutir sus hallazgos. Santiago, quiero detener cualquier negociación con estos inversionistas hasta tener toda la información, ordenó. ¿Puedo preguntar qué lo motivó a cambiar de opinión, señor Vargas? Alejandro hizo una pausa antes de responder, recordando el rostro de Sofía. Llamémoslo instinto. Santiago asintió y salió del despacho sin más preguntas. Esa tarde, mientras limpiaba los ventanales de la recepción, Alejandro pasó junto a ella. Sus ojos se cruzaron por un breve instante y Sofía se apresuró a mirar hacia otro lado, temiendo que fuera el momento en que anunciara su despido. Pero Alejandro no dijo nada. Continuó su camino con su expresión fría e impenetrable. Sin embargo, esa mirada fue suficiente para que Sofía pasara el resto del día con un nudo en el estómago. Cada vez que alguien del equipo de supervisión pasaba cerca, pensaba que venían por ella. Al finalizar la jornada, Sofía decidió ir directamente al despacho de su supervisora para enfrentar lo que fuera necesario. Golpeó suavemente la puerta y esperó hasta que la voz firme de la mujer la llamó a entrar. Sofía, ¿qué necesitas? Señora Luisa, solo quería disculparme por lo que hice ayer. Sé que actué fuera de lugar, pero no podía quedarme callada. Luisa la observó con una mezcla de severidad y curiosidad. Alejandro Vargas no es un hombre fácil de impresionar y mucho menos de interrumpir. Podrías haber perdido tu empleo en el acto. Lo sé, pero pensé que era lo correcto. Luisa hizo una pausa antes de responder. Aún no he recibido instrucciones de él sobre tu caso, pero por ahora sigue trabajando como siempre. Sofía salió de la oficina con el corazón más ligero, aunque sabía que la incertidumbre seguía presente. Alejandro, desde su despacho, observó en las cámaras de seguridad cómo Sofía dejaba la oficina de su supervisora. Durante años, había aprendido a desconfiar de las personas, especialmente de aquellas que trataban de influir en sus decisiones, pero esta mujer había arriesgado su empleo sin ganar nada a cambio. Mientras miraba su escritorio lleno de documentos, Alejandro dejó escapar un suspiro. Por primera vez en años, algo había logrado desestabilizar el muro de indiferencia que había construido a su alrededor. Sofía intentaba mantenerse ocupada mientras limpiaba los ventanales del piso superior, pero su mente estaba en otro lugar. Desde que se disculpó con su supervisora, esperaba con ansiedad el momento en que Alejandro decidiera actuar. ¿Seguiría ignorándola o tomaría la decisión de despedirla sin más? Cada vez que oía pasos acercándose, su corazón latía con fuerza, esperando que alguien la llamara para darle la temida noticia. Sin embargo, los días pasaron y nada sucedió. La incertidumbre era casi peor que cualquier castigo. Mientras tanto, Alejandro seguía estudiando los antecedentes de los inversionistas. Las irregularidades que había encontrado se confirmaban con cada documento que revisaba, y la certeza de que Sofía tenía razón se hacía más clara. ¿Cómo lo sabía? Esa pregunta rondaba su mente constantemente, pero su orgullo le impedía acercarse a ella. Una mañana, mientras se dirigía a su despacho, Alejandro pasó nuevamente junto a Sofía, quien limpiaba con diligencia los pasillos. Al verla, un destello de curiosidad
cruzó por sus ojos, pero se apresuró a ocultarlo bajo su habitual máscara de indiferencia. «Buenos días, señor Vargas», dijo Sofía con un tono suave, evitando mirarlo directamente. Alejandro apenas inclinó la cabeza en respuesta y continuó su camino. Sin embargo, no podía negar que había algo en esa joven que lo desafiaba, algo que lo hacía cuestionarse por qué alguien como ella se había atrevido a intervenir en sus asuntos. Esa tarde Alejandro decidió revisar el perfil laboral de Sofía. Con un par de clics en su computadora, encontró el expediente que detallaba su historial en la empresa. No había nada extraordinario, empleada puntual, trabajadora y sin faltas disciplinarias, pero lo que llamó su atención fue su dirección de residencia y una breve nota sobre su situación familiar. Hermano menor, a cargo, madre fallecida, murmuró para sí mismo mientras leía el archivo. No contenía muchos detalles, pero era suficiente para entender que Sofía no era una persona común. Su vida parecía marcada por el sacrificio, y eso despertó en Alejandro una punzada de incomodidad. Sin embargo, su orgullo seguía siendo un muro difícil de derribar. No podía simplemente llamarla y reconocer que ella había tenido razón, mucho menos disculparse por la manera en que la había tratado. Esa noche, Sofía regresó a casa más cansada de lo habitual. Había sido un día largo, lleno de susurros y miradas entre sus compañeros, pero al menos aún tenía su empleo. Miguel, su hermano menor, estaba sentado en la cama dibujando en un cuaderno viejo. Su rostro mostraba un cansancio constante, pero sus ojos brillaban con alegría al ver a su hermana. «Hermana, hoy terminé otro dibujo». Sofía se acercó y se sentó a su lado, observando el dibujo con atención. Era una casa grande, con un jardín lleno de flores y un sol brillante en el cielo. «Es hermoso, Miguel. Algún día viviremos en un lugar como ese». «¿De verdad?», preguntó el niño con una mezcla de esperanza y duda. «Claro que sí, pequeño. Solo tenemos que seguir esforzándonos». Sofía besó la frente de Miguel antes de prepararle la cena, pero mientras removía la sopa en la olla, no podía dejar de pensar en Alejandro. Aunque lo despreciaba por su arrogancia, algo en su actitud la intrigaba. ¿Por qué no había hecho nada después de su advertencia? En el hotel Alejandro tenía una conversación diferente en mente. Esa misma noche llamó a su asistente. «Ana, quiero que encuentres todo lo que puedas sobre Sofía López, la camarera del hotel, pero hazlo con discreción». Ana no hizo preguntas. Era el tipo de asistente que sabía cuándo limitarse a seguir órdenes, aunque su curiosidad estaba despertada por el interés inusual de Alejandro en alguien del personal de limpieza. Los días siguientes transcurrieron con tensiones silenciosas entre Alejandro y ella. La observaba desde la distancia, buscando entender qué la había llevado a advertirle sobre los inversionistas. Sofía, por su parte, hacía todo lo posible por mantenerse fuera de su camino, aunque sentía su mirada en más de una ocasión. Un día, mientras limpiaba una de las salas de juntas vacías, Alejandro entró inesperadamente. Sofía se tensó al verlo, temiendo que finalmente fuera a confrontarla. «Señor Vargas», saludó con voz insegura, dejando de limpiar para enfrentarlo. Alejandro cruzó los brazos y la observó detenidamente antes de hablar. «Usted es una mujer peculiar, Sofía». «¿Lo soy?», preguntó, tratando de mantener la calma. No muchas personas en su posición se atreverían a interrumpir una reunión importante y mucho menos a dirigirse a mí de la manera en que lo hizo. Sofía bajó la mirada, sintiendo que el calor subía a sus mejillas. «Solo hice lo que pensé que era correcto». Alejandro
Dio un paso más cerca su voz bajando ligeramente. ¿Y cómo sabía que esos hombres no eran confiables? Sofía apretó el trapo que sostenía dudando si debía responder. Finalmente tomó un profundo respiro y lo miró directamente a los ojos, porque vi a mi padre perderlo todo por alguien como ellos. Alejandro se quedó en silencio, sintiendo la intensidad en sus palabras. En ese momento, se dio cuenta de que detrás de la figura humilde de Sofía había una historia que no conocía, una historia que explicaba su valentía y quizás también su sufrimiento. Sin decir más, Alejandro dio media vuelta y salió de la sala dejando a Sofía con un torbellino de emociones. Aunque su expresión seguía siendo fría, algo en su interior comenzaba a cambiar. El silencio que siguió a la partida de Alejandro dejó a Sofía con las manos temblorosas. Había pronunciado palabras que llevaba años guardando en su interior, palabras que nunca pensó compartir con alguien, mucho menos con un hombre como él. Sentía que había expuesto una parte de su alma, y eso la hacía sentirse vulnerable, casi desprotegida. Sin embargo, no tuvo tiempo de procesar del todo sus emociones. La jornada laboral continuaba y ella debía terminar sus tareas. Mientras limpiaba el último pasillo antes de irse, no pudo evitar que su mente volviera al pasado. Recordó los días en que su padre, un hombre trabajador y lleno de sueños, llegó a casa con la noticia de que había invertido todo lo que tenía en un proyecto prometido por alguien en quien confiaba. Lo que siguió fue un desastre: la ruina económica, la pérdida de su hogar y finalmente la muerte de su padre, consumido por el estrés y la culpa. Desde entonces, Sofía había cargado con el peso de su familia, sacrificando todo para que su hermano menor, Miguel, tuviera una vida digna. La injusticia de esa tragedia aún ardía en su pecho, pero también era lo que la impulsaba a seguir adelante. Por otro lado, Alejandro no podía borrar de su mente la intensidad de las palabras de Sofía. Esa noche, mientras revisaba documentos en su despacho, su mente volvía una y otra vez a la mirada de dolor que había visto en sus ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sentía una chispa de empatía hacia alguien fuera de su mundo. Sin darse cuenta, dejó su pluma sobre el escritorio y se apoyó en el respaldo de su silla. Pensaba en su propio pasado, en las pérdidas que había enfrentado y en las decisiones que lo habían llevado a construir un muro entre él y los demás. Sofía, con su valentía y su honestidad, parecía haber derrumbado una pequeña parte de ese muro. Al día siguiente, Alejandro decidió seguir investigando sobre los antecedentes de los inversionistas. Las sospechas se confirmaban con cada nuevo dato y ahora estaba seguro de que habían intentado engañarlo. Esa camarera me salvó de un desastre. La idea lo incomodaba tanto como lo sorprendía. Alejandro no estaba acostumbrado a depender de nadie, mucho menos de alguien en una posición tan diferente a la suya. Mientras tanto, Sofía volvía a su rutina, intentando actuar como si nada hubiera pasado. Sabía que no era alguien fácil de impresionar, y aunque había notado un cambio en su actitud, no se hacía ilusiones. Para ella, Alejandro seguía siendo un hombre arrogante, alguien cuya vida estaba tan alejada de la suya que nunca podrían cruzar más que unas pocas palabras. Esa tarde, mientras almorzaba con Rosa en el comedor del personal, su amiga trató de animarla. «Sofía, no puedes pasarte todo el día preocupándote por lo que ese hombre piensa de ti. Hiciste lo correcto y eso es lo que importa. Tal vez, pero no puedo evitar sentir que mi trabajo está en riesgo. Mira, no sé mucho de Alejandro Vargas, pero si todavía tienes tu empleo, tal vez eso signifique algo.
Sofía sonrió débilmente agradecida por las palabras de su amiga. Sin embargo, el nudo en su estómago no desapareció. Esa misma tarde, Alejandro la buscó deliberadamente en uno de los pasillos del hotel. Al verla, su postura altiva y su expresión fría no cambiaron, pero había algo diferente en su mirada, como si estuviera evaluándola. Deteniéndose frente a ella, Sofía sintió cómo su corazón se aceleraba. Al oír su nombre, en su voz dejó el trapo que tenía en la mano y lo miró directamente, esforzándose por mantener la compostura. Sí, señor Vargas. Alejandro cruzó los brazos con una intensidad que la hizo sentir aún más incómoda. Quiero saber más sobre lo que dijo el otro día acerca de su padre y esos hombres. Sofía apretó los labios, sin saber cómo responder. No esperaba que él volviera a mencionar el tema, y mucho menos que quisiera saber más. «Es una historia larga, señor», respondió finalmente tratando de sonar neutral. «Tengo tiempo», replicó Alejandro con un tono que no admitía objeciones. Sofía suspiró, dándose cuenta de que no tenía escapatoria. «Mi padre fue víctima de un fraude. Un hombre prometió ayudarlo a invertir en un proyecto que supuestamente cambiaría nuestras vidas. Mi papá confiaba mucho en él, pero todo era una mentira. Perdimos todo lo que teníamos y él nunca pudo recuperarse». Alejandro se quedó en silencio procesando sus palabras. Aunque no lo mostraba, sentía una punzada de culpa por la manera en que la había tratado antes. «Lamento lo que pasó», dijo finalmente con un tono más suave. Sofía lo miró con sorpresa, sin esperar escuchar esas palabras de alguien como él. «Gracias, señor». Alejandro asintió y se dio media vuelta para irse, pero algo en su interior lo detuvo. «Sofía», dijo girándose hacia ella una vez más, «gracias por lo que hizo en esa reunión. Aunque no lo diga, fue valiente de su parte». Sofía sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero logró contenerlas. «Solo hice lo que creí correcto». Alejandro la observó por un momento más antes de marcharse, dejándola con una mezcla de emociones que no podía describir. Esa noche, mientras Alejandro miraba las luces de la ciudad desde su apartamento, pensó en las palabras de Sofía y en todo lo que implicaban. Había algo en ella que no podía ignorar, algo que lo hacía cuestionarse cosas que había dado por sentadas durante años. Por primera vez, Alejandro se permitió pensar que tal vez el mundo no era tan simple como siempre lo había creído. Alejandro trató de enfocarse en su trabajo al día siguiente, pero las palabras de Sofía continuaban resonando en su mente. La historia que ella había compartido sobre su padre no solo lo había conmovido, sino que también lo había obligado a reflexionar sobre la forma en que había juzgado a la joven camarera. Se encontró observándola desde la distancia, cada vez más consciente de su presencia en el hotel. Había algo en ella que lo desconcertaba, su actitud humilde pero determinada, la manera en que trabajaba sin quejarse y, sobre todo, el peso invisible que parecía cargar sobre sus hombros. Sofía, por su parte, intentaba retomar su rutina como si nada hubiera pasado, pero sentía que Alejandro la observaba en más de una ocasión. Aunque su actitud hacia ella parecía haber cambiado, no podía dejar de recordar el desprecio con el que la había tratado al principio. Esa tarde, mientras limpiaba el área de recepción, Rosa se acercó con una expresión de curiosidad. «Sofía, ¿te diste cuenta de que Alejandro te está mirando últimamente?» Sofía dejó de limpiar y miró a su amiga con el ceño fruncido. «No digas tonterías, Rosa. Él no tiene motivos para prestarme atención, pues yo lo he notado. Algo cambió después de esa reunión. Tal vez se dio cuenta de que vales más de lo que pensaba.
Sofía negó con la cabeza, tratando de ocultar el rubor que subía a sus mejillas. Alejandro Vargas no es el tipo de hombre que cambia de opinión sobre alguien como yo. Rosa suspiró, pero no insistió. Sabía que Sofía era demasiado humilde para reconocer su propio valor, pero también sabía que Alejandro no era el tipo de persona que se interesaba por los demás sin motivo. Esa noche, Alejandro tomó una decisión. Si bien no estaba acostumbrado a disculparse ni a mostrar interés en las vidas de los demás, sentía que le debía a Sofía algo más que un simple agradecimiento. Se dirigió al archivo de la empresa y pidió acceso a los registros del personal de limpieza. No le tomó mucho tiempo encontrar información sobre la situación personal de Sofía, y lo que descubrió lo dejó inquieto. Sofía no solo era responsable de su hermano menor, sino que también trabajaba horas extra regularmente para cubrir los gastos médicos del niño. La cantidad de esfuerzo y sacrificio que eso implicaba era algo que Alejandro, a pesar de toda su riqueza, no podía ignorar. De alguna manera, su historia resonaba con la suya, aunque no lo admitiera. Alejandro también había cargado con el peso de las pérdidas en su vida, aunque su manera de enfrentarlas había sido construir muros y alejarse de todos. Al día siguiente, Alejandro decidió buscar a Sofía. La encontró en uno de los pasillos limpiando los ventanales como de costumbre. Esta vez, en lugar de pasar de largo, se detuvo frente a ella. «Sofía», dijo con un tono más suave del que solía usar. Ella se giró sorprendida de verlo allí y dejó el trapo a un lado. «Sí, señor Vargas». Alejandro la miró durante un largo momento antes de hablar. «Quiero hablar con usted sobre algo importante». Sofía asintió, aunque no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. «Claro, señor». Alejandro hizo un gesto para que lo siguiera hasta una sala de reuniones vacía. Una vez allí cerró la puerta y se sentó frente a ella, algo que nunca antes había hecho con alguien en su posición. «Estuve revisando algunos documentos y me enteré de su situación con su hermano». Sofía sintió cómo su corazón se aceleraba. «¿Por qué revisó eso?», preguntó sin poder ocultar el tono de alarma en su voz. «No lo hice para invadir su privacidad», respondió Alejandro rápidamente. «Lo hice porque creo que merezco entender quién es usted realmente después de todo lo que ha pasado en este lugar». Sofía no sabía qué responder. La expresión de Alejandro no era la de un hombre arrogante ni condescendiente, parecía sinceramente interesado. «Mi hermano Miguel está enfermo desde hace años. Hago lo que puedo para cuidarlo, pero no siempre es suficiente». Alejandro asintió procesando sus palabras. «Eso explica muchas cosas. No puedo imaginar lo difícil que debe ser para usted». Sofía lo miró sorprendida por la empatía en su tono. «Es lo que tengo que hacer. Él es mi familia y nunca lo abandonaré». Alejandro sintió una punzada de culpa al recordar cómo la había tratado inicialmente. Por primera vez, se dio cuenta de que sus prejuicios lo habían cegado ante la fortaleza de Sofía. «Quiero ayudarla», dijo finalmente con determinación. Sofía lo miró con incredulidad. «¿Ayudarme? ¿Por qué?» «Porque usted me ayudó primero y porque lo merece». Sofía bajó la mirada, sintiendo que sus emociones se desbordaban. No estaba acostumbrada a recibir este tipo de apoyo, y mucho menos de alguien como Alejandro. «Gracias, señor Vargas, pero no sé cómo aceptar eso». Alejandro sonrió ligeramente, un gesto raro en él. «No tiene que decidir ahora. Solo piense en ello». Esa noche, Sofía regresó a casa con el corazón pesado. Las palabras de Alejandro seguían resonando en su mente,
pero no podía evitar preguntarse si había algún motivo oculto detrás de su ofrecimiento. Por otro lado, la sinceridad en sus ojos la había desarmado. Sofía no pudo dormir esa noche. La propuesta de Alejandro rondaba en su mente enfrentándola. Sabía cómo ganar por un lado. El cansancio de los años de lucha y sacrificio pesaban más que nunca. Por el otro, su orgullo le impedía aceptar la idea de depender de alguien, especialmente de un hombre como Alejandro, quien la había despreciado sin piedad al inicio. Al día siguiente se levantó más temprano de lo habitual. Mientras miraba a Miguel dormir, sintió una punzada de culpa al pensar que tal vez su terquedad podría estar cerrándole una oportunidad de mejorar sus vidas, pero también tenía dudas sobre las intenciones de Alejandro. ¿Por qué querría ayudarla? ¿Qué esperaba a cambio Alejandro por su parte? Tampoco había dormido bien. Había pasado horas pensando en la situación de Sofía, tratando de entender por qué le importaba tanto. Normalmente, su actitud hacia las personas era fría y distante, pero había algo en esa joven camarera que lo desarmaba. Finalmente, decidió no esperar más. Ana llama a Sofía López. Quiero verla en mi oficina ahora mismo. Ana levantó la mirada sorprendida. No era común que Alejandro llamara personalmente a empleados de niveles inferiores. Sin embargo, no hizo preguntas. Sofía recibió la llamada mientras terminaba de limpiar una sala de juntas. Su corazón dio un vuelco al escuchar que Alejandro la había mandado llamar. Se secó las manos en el delantal y tomó un momento para calmarse antes de subir al piso ejecutivo. Cuando llegó a la oficina, Alejandro estaba sentado detrás de su enorme escritorio de vidrio, revisando algunos documentos. Al verla entrar, dejó todo a un lado y la miró con atención. Sofía, siéntese, por favor. Ella obedeció, aunque su postura era tensa. Lo notó, pero decidió ir directo al punto. He estado pensando mucho en lo que me contó sobre su hermano y su situación familiar. Sofía asintió sin saber qué responder. Quiero hacer algo por usted y su hermano. Quiero cubrir los gastos médicos de Miguel, al menos hasta que usted pueda estabilizarse. Las palabras de Alejandro cayeron como una bomba en la mente de Sofía. Lo miró con los ojos abiertos, de par en par, incapaz de procesar lo que acababa de oír. Señor Vargas, no puedo aceptar eso. ¿Por qué no? Preguntó Alejandro, su tono más curioso que molesto. Porque no quiero ser una carga para usted. No quiero que piense que estoy buscando algo a cambio. Alejandro se inclinó ligeramente hacia ella, sus ojos mostrando una mezcla de seriedad y algo más difícil de definir. Sofía, esto no es caridad. Es una forma de devolverle lo que usted hizo por mí. Si no me hubiera advertido sobre esos inversionistas, mi empresa podría haber sufrido daños irreparables. Sofía bajó la mirada, luchando contra las emociones que se acumulaban en su pecho. No sé qué decir. No tiene que decir nada. Solo acepte mi ayuda. Sofía respiró hondo, sintiendo que estaba al borde de un precipicio. Aceptar significaba admitir que necesitaba ayuda, algo que no había hecho en años, pero también sabía que Miguel merecía lo mejor, y eso era algo que ella sola no podía darle. Está bien, aceptaré su ayuda, dijo finalmente con la voz apenas audible. Alejandro asintió, sintiendo una extraña sensación de alivio. Bien, me encargaré de todo. En los días siguientes, Alejandro organizó todo lo necesario para cubrir los gastos médicos de Miguel, desde consultas con especialistas hasta la compra de medicamentos. Cada detalle fue gestionado con eficiencia. Para Sofía, ver cómo la salud de su hermano mejoraba gradualmente era un alivio indescriptible
pero también la llenaba de una mezcla de gratitud y confusión. No sabía cómo manejar sus sentimientos hacia Alejandro, quien ahora mostraba una faceta completamente diferente de la que había conocido al principio. Una tarde Alejandro decidió visitar a Sofía en su casa. Había algo que necesitaba entender, algo que no podía resolver desde la distancia. Llegó en su coche negro estacionándose frente al humilde edificio donde ella vivía. Sofía abrió la puerta sorprendida de verlo allí. «Señor Vargas, ¿qué hace aquí? Quería ver cómo estaba Miguel. ¿Puedo pasar?» Sofía dudó por un momento antes de abrir la puerta por completo. El interior del apartamento era pequeño pero ordenado. Alejandro notó los muebles desgastados, las paredes que necesitaban pintura y el ambiente general de esfuerzo y humildad. Miguel, al ver a Alejandro, lo saludó tímidamente desde la cama. «¿Es usted el señor que está ayudando a mi hermana?», preguntó el niño con curiosidad inocente. Alejandro sonrió ligeramente y se acercó. «Sí, soy yo. ¿Cómo te sientes, Miguel?» «Mejor, gracias. Mi hermana dice que es gracias a usted». Alejandro miró a Sofía, quien observaba la escena en silencio, y sintió una extraña calidez en su pecho. «Tu hermana es la verdadera heroína aquí. Yo solo estoy haciendo mi parte». Esa noche, después de que Alejandro se marchara, Sofía se sentó junto a Miguel y le acarició el cabello. «Ese hombre es extraño, ¿no crees?», dijo Miguel con una sonrisa. Sofía rió suavemente, aunque su mente estaba llena de pensamientos confusos. Alejandro había cambiado tanto desde que lo conoció y ahora no sabía qué pensar de él. Por su parte, Alejandro regresó a su apartamento con una sensación de inquietud. Había algo en la vida de Sofía que lo conmovía profundamente, algo que lo hacía cuestionar todas las decisiones que había tomado en su vida. Por primera vez, Alejandro no estaba seguro de lo que sentía. En los días que siguieron a la visita de Alejandro al apartamento de Sofía, algo cambió entre ellos. Aunque Alejandro mantenía su postura seria y profesional en el trabajo, ahora parecía buscar excusas para cruzarse con Sofía, ya fuera en los pasillos o en las áreas comunes del hotel. Por su parte, Sofía no sabía cómo manejar esta nueva dinámica. Agradecía profundamente la ayuda que Alejandro le había brindado, pero no podía evitar sentir una mezcla de incomodidad y confusión. Una tarde, mientras Sofía colocaba flores en los jarrones que decoraban la entrada, Alejandro la encontró. «Sofía», dijo con un tono más suave que de costumbre. Ella se giró sorprendida por su presencia. «Señor Vargas, ¿necesita algo?». Alejandro hizo una pausa antes de responder, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Quería saber cómo está Miguel». Sofía sonrió débilmente, sintiendo un calor al escuchar la preocupación en su voz. «Está mejorando, gracias. Las medicinas y las consultas le han ayudado mucho». Alejandro asintió, pero no se marchó. Permaneció de pie frente a ella, como si quisiera decir algo más. «Es un niño fuerte, parece que tiene mucho de usted». Sofía se ruborizó ante el comentario. «Solo hago lo que puedo por él». Alejandro la miró fijamente, sus ojos revelando una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «Usted hace mucho más de lo que cree, Sofía». El silencio que siguió fue incómodo, pero cargado de significado. Finalmente, Alejandro se alejó, dejándola con un torbellino de emociones. Esa noche, Sofía se sentó en la mesa de su pequeño comedor, mirando las cuentas médicas que aún quedaban pendientes. Aunque la ayuda de Alejandro había aliviado gran parte de su carga, sabía que no podía depender de él para siempre. Por otro lado, su corazón estaba dividido. No podía ignorar el cambio en Alejandro.
la forma en que ahora parecía verla, no como una empleada, sino como alguien más. Pero el eco de su desprecio inicial aún la perseguía recordándole que su mundo y el de él eran completamente diferentes. Miguel desde su cama la observaba en silencio. «Hermana, ¿estás pensando en el señor Alejandro?» Sofía lo miró sorprendida. «¿Qué te hace pensar eso? Porque siempre tienes esa cara cuando hablas de él». Sofía se echó a reír aunque sentía un leve sonrojo en las mejillas. «No digas tonterías, pequeño. Solo estoy pensando en cómo solucionar todo esto. Él parece buena persona». «¿Me cae bien?», dijo Miguel con una sonrisa traviesa antes de volverse hacia la pared para dormir. Alejandro, por su parte, estaba en su departamento, sentado junto a una copa de vino que no había tocado. Sus pensamientos estaban completamente ocupados en Sofía. Había algo en ella que no podía ignorar: su fuerza, su honestidad y el sacrificio inquebrantable que hacía por su hermano. Pero también estaba el peso de su pasado. Durante años había vivido con el corazón cerrado, convencido de que el amor era un lujo que no podía permitirse después de la tragedia que había enfrentado. Ahora, sin embargo, sentía que las paredes que había construido comenzaban a desmoronarse y eso lo aterraba. Unos días después, Sofía tuvo un día particularmente difícil en el trabajo. Uno de los supervisores había sido especialmente duro con ella, criticando su desempeño sin razón aparente. Para cuando terminó su jornada, estaba exhausta tanto física como emocionalmente. Decidió tomar un momento en el vestíbulo antes de irse, sentándose en uno de los sofás mientras trataba de recuperar la compostura. Alejandro, que regresaba de una reunión, la vio desde el otro lado del vestíbulo. Al notar su expresión abatida, se acercó sin pensarlo 2 veces. «Sofía, ¿está bien?». Ella levantó la mirada sorprendida por su presencia. «Sí, señor. Solo estoy un poco cansada». Alejandro se sentó a su lado, algo que jamás habría hecho antes. «Parece que carga el peso del mundo sobre sus hombros». Sofía soltó una risa amarga. «A veces así se siente». Alejandro la observó en silencio durante un momento antes de hablar. «Sofía, quiero que sepa que no está sola». Sofía lo miró con los ojos llenos de incredulidad. «¿Por qué hace esto, señor Vargas? ¿Por qué se preocupa por mí?». Alejandro se quedó callado por un momento, buscando una respuesta. Finalmente habló, con una honestidad que lo sorprendió incluso a él. «Tal vez porque usted me recuerda lo que significa ser humano». Sofía no supo qué decir. Las palabras de Alejandro eran inesperadas y profundas, pero también despertaban algo dentro de ella, algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Esa noche Sofía reflexionó sobre lo que Alejandro había dicho. Aunque aún dudaba de sus intenciones, no podía negar que sus palabras habían tocado una fibra sensible. Por primera vez en mucho tiempo se permitió pensar que tal vez, solo tal vez, su vida podría cambiar para mejor. Alejandro, desde su despacho, se dio cuenta de que ya no podía ignorar lo que sentía. Sofía no solo era una empleada, era alguien que lo había desafiado a ser mejor, alguien que lo hacía cuestionar sus propios límites. Pero ambos sabían que el camino que tenían por delante no sería fácil. Sofía llegó al hotel esa mañana sintiéndose más ligera. Las palabras de Alejandro la habían dejado reflexionando sobre cosas que hacía mucho tiempo no se permitía pensar. Aunque aún era cautelosa, no podía negar que algo había cambiado entre ellos. Alejandro, por su parte, estaba distraído en su despacho, a pesar de que la jornada prometía estar llena de reuniones importantes. Su mente seguía regresando a la conversación que había tenido con Sofía la noche anterior.
Por primera vez en años, sentía una conexión con alguien fuera de su mundo. Mientras revisaba algunos documentos, Ana, su asistente, entró con una expresión seria. Señor Vargas, hay algo que creo que debería saber. Alejandro levantó la mirada extrañado por el tono de su asistente. Adelante. Ana dejó un archivo sobre su escritorio. Es sobre Sofía López. Me pidieron que verificara algunos detalles adicionales de su historial por razones administrativas, pero encontré algo que no esperaba. Alejandro tomó el archivo con el ceño fruncido y comenzó a leer. A medida que avanzaba por las páginas, su expresión se endureció. Allí, entre los documentos, había una copia de una denuncia policial presentada hace años cuando Sofía era solo una adolescente. En el informe se mencionaba que Sofía había sido testigo de un altercado violento que había terminado con la muerte de su padre. La denuncia explicaba que el hombre responsable del fraude que había arruinado a su familia también había estado implicado en el incidente. Sofía había tratado de intervenir, pero todo había salido mal. Desde entonces, ella y su hermano habían vivido solos, sin ningún tipo de apoyo. Alejandro dejó el archivo sobre la mesa, sintiendo una mezcla de incredulidad y culpa. Ahora entendía el peso que Sofía cargaba y por qué siempre mantenía una barrera entre ella y los demás. Pero también sintió una punzada en el pecho al darse cuenta de que su comportamiento inicial hacia ella solo había añadido más dolor a su vida. Esa tarde, Alejandro bajó al área de limpieza para buscar a Sofía. La encontró en uno de los pasillos arreglando un carrito lleno de suministros. Al verlo, Sofía dejó lo que estaba haciendo y lo miró con cautela. Señor Vargas. Alejandro se detuvo frente a ella, su expresión grave pero contenida. Necesito hablar con usted. ¿Algo anda mal?, preguntó Sofía sintiendo que su corazón comenzaba a acelerarse. No aquí. Acompáñeme a mi despacho. Sofía lo siguió intentando calmar las ideas que se agolpaban en su mente. Cuando llegaron, Alejandro cerró la puerta y se giró hacia ella con una expresión que Sofía no supo descifrar. Hoy me enteré de algo sobre usted, algo que no imaginaba. Sofía sintió que la sangre le abandonaba el rostro. ¿Qué quiere decir? Alejandro tomó el archivo de su escritorio y lo colocó frente a ella. Encontré esta denuncia policial. Habla de lo que sucedió con su padre. Sofía se quedó paralizada mirando el documento sin atreverse a tocarlo. Yo no quería que nadie lo supiera, dijo finalmente, su voz temblando. Alejandro se acercó manteniendo su tono bajo y calmado. No quiero que lo tome como una invasión a su privacidad, pero creo que es importante que hablemos de esto. Sofía cerró los ojos sintiendo cómo las emociones reprimidas durante años comenzaban a aflorar. Fue un día horrible. Ese hombre no solo nos arruinó económicamente, sino que también destruyó a mi familia. Mi padre intentó enfrentarlo, pero las cosas se salieron de control. Alejandro la escuchaba con atención, su rostro mostrando una mezcla de compasión y culpa. Yo estaba allí y vi todo, y desde entonces prometí cuidar de mi hermano aunque significara sacrificar todo lo demás. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía, pero no hizo ningún intento por limpiarlas. Alejandro, sin saber qué hacer, dio un paso más cerca. Sofía, lamento mucho lo que tuvo que pasar. No puedo imaginar el dolor que ha llevado consigo todos estos años. Sofía levantó la mirada sorprendida por la sinceridad en su voz. ¿Por qué le importa ahora? Al principio solo era una camarera más para usted. Las palabras de Sofía lo atravesaron como un cuchillo. Tiene razón. Al principio no lo entendía. No entendía lo que significaba luchar como usted lo ha hecho.
pero ahora veo que he estado equivocado. Usted es mucho más fuerte de lo que yo jamás podría ser. Sofía lo miró fijamente tratando de procesar lo que estaba escuchando. Había algo en Alejandro que parecía diferente, algo que lo hacía menos inalcanzable. «No sé qué decir», murmuró. Alejandro negó con la cabeza. «No necesita decir nada, pero quiero que sepa que estoy aquí para ayudarla de cualquier manera que lo necesite». Esa noche Sofía se sentó junto a Miguel, quien dormía profundamente después de su tratamiento. Sus pensamientos estaban en Alejandro, en las palabras que había dicho y en la manera en que parecía genuinamente preocupado por ella. Mientras tanto, Alejandro permanecía en su despacho mirando la ciudad desde la ventana. Sentía que algo dentro de él había cambiado para siempre, algo que lo hacía querer ser diferente, no solo por Sofía, sino también por sí mismo. Sofía pasó los días siguientes con una mezcla de emociones que no sabía cómo manejar. La conversación con Alejandro la había dejado expuesta, recordándole un dolor que había guardado durante años. A pesar de la vergüenza inicial, no podía negar que hablar sobre su pasado había sido un alivio. Sin embargo, el cambio en la actitud de Alejandro la desconcertaba aún más. Por su parte, Alejandro no había dejado de pensar en Sofía. Saber lo que había enfrentado lo hacía sentir una culpa profunda por el desprecio inicial con el que la había tratado. Durante años, había construido un muro de indiferencia para protegerse de su propio sufrimiento, pero Sofía había logrado atravesarlo con su valentía y honestidad. Una tarde, Alejandro decidió dar un paso más allá. Mandó a Ana a buscar a Sofía y le pidió que la llevara a una de las salas privadas de reuniones. Sofía llegó con cierto nerviosismo ajustándose el uniforme mientras entraba en la sala donde Alejandro la esperaba. «Señor Vargas, ¿me buscaba?», preguntó con voz cautelosa. Alejandro asintió y señaló la silla frente a él. «Quiero hablar con usted sobre algo importante. Sofía, por favor, siéntese». Ella obedeció sintiendo que su corazón latía con fuerza. «He estado pensando mucho en lo que me contó. Sé que no puedo cambiar lo que le pasó, pero quiero ayudarla a encontrar una manera de superar ese dolor». Sofía lo miró con incredulidad. «Señor Vargas, no entiendo por qué está tan interesado en mi vida». Alejandro tomó un respiro profundo buscando las palabras adecuadas. «Porque me importa, Sofía, porque usted merece algo mejor que esto». Sofía apartó la mirada, sintiendo que las emociones la abrumaban. «Llevo tanto tiempo luchando sola que no sé cómo aceptar la ayuda de alguien más». Alejandro inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos mostrando una sinceridad que Sofía nunca había visto en él. «No quiero que lo vea como una deuda, ni como caridad. Solo quiero que sepa que no tiene que cargar con todo esto sola». Esa noche, Alejandro tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas. Mandó a preparar un evento benéfico en honor a las familias trabajadoras de su empresa, asegurándose de que Sofía y Miguel fueran invitados de honor. Cuando Sofía recibió la invitación, se sintió abrumada. Nunca había asistido a un evento tan importante y no sabía cómo encajar en un lugar lleno de personas tan diferentes a ella. Rosa, su amiga, la animó a aceptar. «Sofía, es tu oportunidad de demostrar que eres mucho más que tu trabajo y además Alejandro claramente quiere que estés allí». Sofía dudó, pero finalmente aceptó. La noche del evento. Sofía llegó al lugar con un vestido sencillo, pero elegante que Rosa había conseguido para ella. Miguel la acompañaba emocionado por la oportunidad de ver algo tan espectacular. Cuando entraron al salón principal, todas las miradas se volvieron hacia ellos. Sofía se sintió abrumada,
pero la voz de Miguel la tranquilizó. «Hermana, estás hermosa». Alejandro, al verla entrar, sintió cómo su corazón se aceleraba. Sofía no solo había transformado su vida con su valentía, sino que ahora parecía irradiar una fuerza que lo inspiraba profundamente. Se acercó a ellos con una sonrisa cálida. «Sofía, Miguel, bienvenidos». «Gracias, señor Vargas», respondió Sofía con una mezcla de timidez y gratitud. Alejandro los acompañó durante la velada, presentándolos a personas importantes y asegurándose de que se sintieran cómodos. Pero lo que más impresionó a Sofía fue cuando Alejandro subió al escenario para dar un discurso. «Esta noche queremos honrar a las familias trabajadoras que son el corazón de nuestra empresa. Su dedicación y sacrificio son lo que nos permite seguir adelante. Quiero dedicar este evento a una persona en particular, alguien que me ha enseñado lo que significa la verdadera fortaleza». Sofía sintió que todas las miradas se dirigían hacia ella mientras Alejandro continuaba. «Sofía López, usted es una inspiración no solo para mí, sino para todos los que tienen el honor de conocerla». El salón estalló en aplausos y Sofía no pudo contener las lágrimas. Por primera vez se sintió reconocida por algo más que su trabajo. Esa noche, cuando el evento terminó, Alejandro acompañó a Sofía y Miguel hasta la salida. Antes de despedirse, Alejandro la tomó suavemente del brazo. «Sofía, quiero que sepa algo, no solo la admiro por lo que hace, sino por quién es. Usted ha cambiado mi manera de ver el mundo». Sofía lo miró a los ojos, viendo en él una sinceridad que nunca había imaginado. «Gracias, Alejandro. No sé qué decir». «No tiene que decir nada», respondió él con una leve sonrisa. Esa noche, ambos regresaron a sus respectivos hogares con el corazón lleno de emociones. Aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta, sabían que algo profundo y verdadero había comenzado a crecer entre ellos. Los días siguientes al evento benéfico fueron una mezcla de emociones intensas para Sofía. Aunque se sentía agradecida y profundamente conmovida por el reconocimiento de Alejandro, no podía ignorar las miradas y los murmullos de algunos compañeros de trabajo. La atención que había recibido esa noche la había colocado en una posición incómoda en el hotel. Las cosas no eran diferentes. Algunos empleados la trataban con distancia mientras otros murmuraban a sus espaldas, sugiriendo que su relación con Alejandro era algo más que profesional. Sofía intentaba ignorarlos, pero cada comentario dejaba una marca en su confianza. Alejandro, por su parte, estaba más decidido que nunca a estar cerca de ella. Había descubierto un propósito que iba más allá de sus negocios: demostrarle a Sofía que no tenía que cargar sola con sus luchas. Una tarde, Sofía fue llamada a la oficina de Luisa, su supervisora. «Sofía, he notado que últimamente las cosas han cambiado para ti aquí», comenzó Luisa, mirándola con seriedad. «¿He hecho algo malo?», preguntó Sofía preocupada. «No, pero hay comentarios entre el personal. Algunos piensan que la atención que Alejandro le ha dado no es adecuada». Sofía sintió un nudo en el estómago. «Señora Luisa, no he hecho nada inapropiado». «Lo sé, pero a veces las apariencias pesan más que la verdad. Quiero que seas cuidadosa, Sofía». Sofía salió de la oficina con el corazón pesado. Las palabras de Luisa confirmaban sus peores temores. Su conexión con Alejandro no solo la estaba exponiendo a críticas, sino que también podría poner en riesgo su empleo. Esa noche, mientras cenaba con Miguel, no pudo evitar mostrar su preocupación. «Hermana, ¿qué pasa?», preguntó el niño, notando su distracción.
Nada pequeño. Solo estoy cansada. Miguel la miró con seriedad, dejando a un lado su plato. Es por el señor Alejandro, ¿verdad? Sofía suspiró sorprendida por la intuición de su hermano. Es complicado, Miguel. Él ha sido muy bueno con nosotros, pero no sé si estoy haciendo lo correcto al estar cerca de él. Miguel la miró con sus grandes ojos inocentes. Hermana, él te hace feliz. Eso es lo único que importa. Sofía sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no respondió. Al día siguiente, Sofía decidió enfrentar sus dudas. Durante su descanso, subió al piso ejecutivo y llamó a la puerta del despacho de Alejandro. Sofía, ¿todo bien?, preguntó Alejandro al verla entrar. Señor Vargas, necesitamos hablar. Alejandro dejó a un lado los documentos que estaba revisando y se levantó para escucharla con atención. Dime qué sucede. Sofía respiró profundamente antes de hablar. No puedo seguir así. La gente está hablando y no quiero que esto lo afecte a usted ni a mí. Alejandro frunció el ceño, su rostro reflejando una mezcla de confusión y preocupación. ¿De qué estás hablando? De nosotros, de esta relación que no sé cómo describir. Usted me ha ayudado tanto, pero siento que estoy cruzando una línea que no debería. Alejandro dio un paso hacia ella manteniendo su tono tranquilo. Sofía, esto es por lo que otros dicen, no es solo eso, es todo. Sus intenciones son buenas, pero yo no encajo en su mundo. Las palabras de Sofía golpearon a Alejandro como un balde de agua fría. Durante semanas había sentido cómo su conexión crecía y ahora ella estaba intentando alejarse. Sofía, no me importa lo que digan los demás. Lo único que me importa eres tú. Sofía negó con la cabeza, sintiendo que las lágrimas comenzaban a brotar. Pero a mí sí me importa. Yo solo quería una vida tranquila para Miguel, y ahora siento que estoy arruinando todo. Alejandro intentó acercarse, pero Sofía dio un paso atrás. Lo siento, Alejandro. Creo que es mejor que mantengamos nuestras distancias. Sin decir más, salió de la oficina, dejando a Alejandro con el corazón roto y una sensación de impotencia que no había experimentado en años. Esa noche Sofía no pudo dormir. Creía que había tomado la decisión correcta, pero también sabía que algo dentro de ella se había roto al alejarse de Alejandro. Por primera vez en mucho tiempo, permitió que sus lágrimas cayeran libremente sin intentar contenerlas. Mientras tanto, Alejandro estaba en su apartamento, mirando las luces de la ciudad con una copa de vino en la mano. No podía entender cómo algo que sentía tan genuino podía desmoronarse tan rápidamente. En los días siguientes, Alejandro se sumió en el trabajo, tratando de distraerse del vacío que sentía, pero cada vez que veía a Sofía, ya fuera en los pasillos o desde su despacho, el dolor regresaba con fuerza. Sofía, por su parte, intentaba concentrarse en su trabajo y en Miguel, pero no podía ignorar la sensación de pérdida que la acompañaba en cada momento. Los días después de la separación fueron un tormento para Alejandro y Sofía. Cada uno intentaba llenar el vacío de formas distintas, pero el sufrimiento se hacía inevitablemente presente. Sofía se sumergió aún más en su rutina, dedicando todo su tiempo y energía a cuidar de Miguel. Sin embargo, en las noches cuando el silencio llenaba su pequeño apartamento, no podía evitar pensar en Alejandro y en las palabras que había dicho antes de que ella decidiera alejarse. Alejandro, por su parte, estaba atrapado en un remolino de emociones. Había pasado años construyendo una coraza de frialdad y distancia, y ahora sentía que todo eso no servía de nada. Por primera vez, se enfrentaba a un dolor emocional que no sabía cómo manejar.
Una tarde después de una reunión de negocios particularmente agotadora, Alejandro llamó a Ana a su despacho. Ana, necesito saber cómo está Sofía. Ana lo miró con curiosidad pero no preguntó. Hasta donde sé sigue trabajando como siempre, señor. Alejandro asintió pero no pudo evitar sentir que necesitaba algo más. Sabía que había cometido errores, que su manera de acercarse a Sofía había sido torpe y que ahora debía encontrar la forma de enmendarlo. Mientras tanto, Sofía intentaba mantener la compostura en el trabajo. Cada vez que veía a Alejandro en el hotel, su corazón daba un vuelco, pero hacía todo lo posible por evitar cruzarse con él. Rosa, su amiga, había notado el cambio en su actitud. Sofía, ¿qué pasó entre tú y Alejandro? Antes parecía que algo bueno estaba creciendo, pero ahora parece que cargas un peso enorme. Sofía suspiró bajando la mirada. Rosa, creo que nunca debí dejar que las cosas llegaran tan lejos. Alejandro es un hombre increíble, pero vivimos en mundos diferentes. Lo mejor para ambos es mantener nuestras distancias. ¿Estás segura de eso? Porque se dice que está sufriendo más que antes. Sofía no respondió. Sabía que Rosa tenía razón, pero el miedo y las dudas seguían pesando demasiado. Un día, mientras Sofía terminaba su jornada, Alejandro apareció inesperadamente en el pasillo donde ella limpiaba. Al verla, su expresión era una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Sofía, necesitamos hablar. Sofía lo miró. Su primer instinto fue alejarse, pero algo en la mirada de Alejandro la detuvo. Señor Vargas, creo que ya hemos hablado suficiente. No, Sofía, no lo hemos hecho. Y no voy a permitir que esto termine así. Alejandro dio un paso hacia ella, sus ojos reflejando una sinceridad que Sofía no podía ignorar. Sé que cometí errores. Sé que debí ser más claro y más paciente, pero quiero que sepas algo, tú significas mucho más para mí de lo que imaginé posible. Sofía sintió cómo su corazón se aceleraba. Las palabras de Alejandro eran como un bálsamo y una herida al mismo tiempo. Alejandro, no sé si pueda volver a confiar, no porque crea que tus intenciones no son buenas, sino porque no quiero ser un problema para ti. Alejandro negó con la cabeza, acercándose un poco más. Sofía, tú no eres un problema, eres una solución. Me has enseñado lo que significa ser humano, lo que significa preocuparse por alguien de verdad, y no pienso rendirme contigo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía, pero esta vez no las detuvo. Yo también siento algo por ti, Alejandro, pero tengo miedo. Alejandro tomó suavemente su mano mirándola a los ojos. No necesitas tener miedo. Estoy aquí y quiero caminar este camino contigo, pase lo que pase. Esa noche, Sofía regresó a casa sintiendo que una parte de su corazón había encontrado algo de paz. Aunque sabía que las cosas no serían fáciles, también sabía que Alejandro estaba dispuesto a luchar por ellos. Alejandro, por su parte, decidió que no solo debía demostrarle su amor a Sofía, sino también ganarse la confianza de Miguel. Organizó una pequeña reunión en su departamento, invitando a ambos a cenar y asegurándose de que fuera una velada especial. Cuando Sofía llegó con Miguel, se encontró con una mesa llena de comida y un Alejandro que parecía más relajado que nunca. «Bienvenidos», dijo Alejandro con una sonrisa cálida. Miguel, emocionado por la atención, rápidamente se encariñó con Alejandro. La cena transcurrió entre risas y conversaciones sinceras, y por primera vez en mucho tiempo Sofía se sintió parte de algo más grande que su lucha diaria. La cena en el apartamento de Alejandro marcó un punto de inflexión en su relación con Sofía. Aunque aún existía una distancia emocional que ambos debían superar, la conexión entre ellos
era innegable. Alejandro, quien había pasado años encerrado en su mundo frío y calculador, comenzaba a experimentar algo nuevo: la calidez de una familia. Para Sofía, el mayor impacto fue ver a Miguel reír y disfrutar como no lo había hecho en mucho tiempo. Por primera vez, su hermano parecía olvidar el peso de su enfermedad, entregándose a la alegría del momento. Los días siguientes trajeron pequeños cambios que empezaron a transformar sus vidas. Alejandro tomó la iniciativa de involucrarse más en la vida de Sofía y Miguel, visitándolos en su apartamento y llevándolos a lugares que el niño jamás había imaginado. Aunque al principio Sofía se mostraba reacia, poco a poco comenzó a aceptar que Alejandro realmente estaba comprometido con ellos. Una tarde, mientras caminaban por un parque, Miguel se detuvo para recoger una flor silvestre y se la entregó a Alejandro. «Para ti, señor Alejandro, es por todo lo que haces por mi hermana y por mí». Alejandro tomó la flor con una sonrisa, agachándose para mirar a Miguel a los ojos. «Gracias, pequeño, pero lo que hago es porque ustedes lo merecen». Sofía, observándolos desde la distancia, sintió cómo una emoción cálida inundaba su pecho. Aunque aún tenía miedo de depender demasiado de Alejandro, no podía negar que había algo genuino en su manera de estar presente para ellos. Sin embargo, la vida no tardó en ponerlos a prueba nuevamente. Una mañana, mientras Sofía revisaba las cuentas médicas de Miguel, recibió una llamada del hospital. Había surgido una complicación en el tratamiento de su hermano y sería necesario realizar un procedimiento costoso para estabilizar su condición. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Aunque Alejandro había ayudado con los gastos anteriores, esta situación era mucho más grave y costosa. Su primer instinto fue intentar solucionarlo sola, buscando opciones y considerando trabajar más horas para reunir el dinero necesario. Cuando Alejandro se enteró, reaccionó inmediatamente. «Sofía, no tienes que enfrentarlo sola. Permíteme ayudarte». Pero Sofía, cargada de orgullo y miedo, se negó. «Alejandro, ya has hecho demasiado. No quiero que pienses que estoy aprovechándome de ti». Alejandro se acercó tomando sus manos con firmeza pero con suavidad. «Sofía, esto no se trata de aprovecharse, esto se trata de cuidar de las personas que me importan, y tú y Miguel son esas personas». Las palabras de Alejandro rompieron la resistencia de Sofía, quien finalmente permitió que las lágrimas fluyeran libremente. «Tengo tanto miedo de perderlo. No quiero que pase por más sufrimiento». Alejandro la abrazó con ternura, prometiéndole que no permitiría que estuvieran solos en esta batalla. Con el apoyo de Alejandro, el procedimiento de Miguel se llevó a cabo exitosamente. Aunque los días siguientes estuvieron llenos de tensión y preocupación, el niño comenzó a mostrar signos de mejoría. Para Sofía, fue un recordatorio de que no todo debía recaer sobre sus hombros. Por primera vez, sintió que tenía a alguien con quien compartir su carga. Una tarde, mientras Miguel descansaba en el hospital, Alejandro llevó a Sofía a la terraza del edificio, donde habían comenzado muchas de sus interacciones. Allí, bajo el cielo estrellado, Alejandro se volvió hacia ella con una expresión que combinaba ternura y determinación. «Sofía, he aprendido mucho desde que entraste en mi vida. Me enseñaste a ser humano, a preocuparme por algo más que mis negocios y mi rutina, y ahora no puedo imaginar mi vida sin ti». Sofía lo miró con los ojos llenos de emoción sin poder contener una sonrisa. «Alejandro, no sé cómo llegamos hasta aquí, pero nunca había sentido algo tan real».
Alejandro tomó sus manos mirándola con una sinceridad que la desarmó. No importa lo que el futuro nos depare, quiero estar a tu lado y al de Miguel. Sofía, con lágrimas en los ojos, asintió. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo que la había perseguido parecía disiparse, dando paso a algo nuevo: esperanza. Los días se convirtieron en semanas, y la recuperación de Miguel fue un proceso lento, pero constante. Sus mejillas, antes pálidas y hundidas, comenzaban a llenarse de color y sus ojos brillaban nuevamente con la energía de un niño lleno de sueños. Sofía, por primera vez en mucho tiempo, se permitía respirar con tranquilidad, agradecida por ver a su hermano superar los peores momentos de su enfermedad. Sin embargo, en el fondo sabía que los cambios recientes en su vida habían sido posibles gracias a Alejandro. Alejandro, por su parte, se sentía completo como nunca antes. Pasar tiempo con Sofía y Miguel se había convertido en lo más importante de su vida. Cada momento con ellos lo hacía sentir que todo lo que había construido, toda la riqueza acumulada, finalmente tenía un propósito real. Una tarde, mientras paseaban por un parque, Miguel corría alegremente detrás de una cometa pequeña que Alejandro le había comprado. Sofía observaba la escena con una sonrisa tranquila, mientras Alejandro caminaba a su lado disfrutando de la simplicidad del momento. «Parece que Miguel está más feliz que nunca», dijo Alejandro, rompiendo el silencio. «Lo está». «Nunca lo había visto tan libre, tan lleno de vida», respondió Sofía sin apartar la mirada de su hermano. Alejandro se detuvo y tomó suavemente la mano de Sofía. Ella lo miró sorprendida por el gesto, pero no se apartó. «Todo esto es gracias a ti, Sofía. Tú me enseñaste lo que realmente importa en la vida». Sofía se sonrojó ligeramente sin saber cómo responder. Habían pasado tanto tiempo juntos que todavía le costaba aceptar los cambios que Alejandro había hecho por ellos. «Alejandro, has hecho por nosotros más de lo que jamás podría haber imaginado». Pero Sofía bajó la mirada por un momento. «A veces me pregunto si realmente merezco todo esto». Alejandro apretó su mano con suavidad, obligándola a mirarlo a los ojos. «Tú mereces esto y mucho más, Sofía, no solo por lo que has pasado, sino porque tienes un corazón que cambia todo a su alrededor. No puedo imaginar mi vida sin ti ni sin Miguel». Sofía sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Antes de que pudiera responder, Miguel llegó corriendo hacia ellos con una sonrisa radiante. «Hermana Alejandro, miren cómo vuela la cometa», gritó con entusiasmo señalando el cielo. Alejandro soltó una risa cálida, colocando una mano sobre el hombro de Miguel. «Es porque tú eres el que la hace volar tan alto». Esa noche, Alejandro tomó una decisión que había estado meditando durante semanas. Sabía que era el momento de dar un paso más en su relación con Sofía. La invitó a cenar a su departamento, asegurándose de que todo estuviera preparado para una noche especial. Cuando Sofía llegó, vestida con un sencillo pero elegante vestido azul, Alejandro sintió que su corazón latía más rápido. Miguel, emocionado por la invitación, estaba igual de sonriente corriendo por el salón mientras observaba cada detalle. La cena fue tranquila y llena de risas. Miguel se convirtió en el centro de atención con sus historias infantiles y Sofía se sorprendió a sí misma disfrutando del momento como nunca antes. Cuando Miguel se quedó dormido en el sofá, Alejandro llevó a Sofía a la terraza del departamento, donde las luces de la ciudad brillaban como estrellas lejanas. Se apoyaron en la barandilla, observando el horizonte en silencio. «Sofía», dijo Alejandro,
rompiendo el momento de calma. Ella lo miró curiosa. «¿Qué sucede?», preguntó percibiendo algo diferente en su tono. Alejandro tomó una caja pequeña de su bolsillo y la abrió frente a ella, revelando un anillo sencillo pero hermoso que brillaba bajo la luz tenue. «Sofía López, tú y Miguel son lo mejor que me ha pasado en la vida. Me han enseñado a vivir de verdad, a abrir mi corazón. Quiero pasar el resto de mi vida con ustedes. ¿Te casarías conmigo?». Sofía se quedó sin palabras, con las manos temblando, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Finalmente encontró su voz. «Alejandro, no sé qué decir». «Di que sí», respondió él con una sonrisa sincera, mirándola con una intensidad que desarmó cualquier duda que ella pudiera tener. Sofía asintió lentamente con el corazón lleno de emoción. «Sí, Alejandro, claro que sí». Alejandro sonrió ampliamente antes de colocar el anillo en su dedo. Ambos se abrazaron bajo las estrellas, mientras una sensación de paz y felicidad los envolvía. La boda fue un evento íntimo solo con las personas más cercanas a ambos. Sofía, vestida de blanco, caminó hacia Alejandro, acompañada por Miguel, quien no podía dejar de sonreír. Cuando llegaron al altar, Alejandro tomó las manos de Sofía y le susurró: «Eres todo lo que siempre soñé». Sofía sonrió con los ojos llenos de lágrimas. «Y tú eres mi milagro, Alejandro». Cuando pronunciaron sus votos, no había una sola persona en la sala que no estuviera conmovida. Con el tiempo, Alejandro, Sofía y Miguel comenzaron una nueva vida juntos en una hermosa casa a las afueras de la ciudad. Aunque la vida estaba llena de comodidades, nunca olvidaron sus raíces ni las lecciones que los habían llevado hasta ese punto. Alejandro seguía trabajando en sus negocios, pero siempre encontraba tiempo para su familia, mientras que Sofía continuaba siendo la fuerza que mantenía a todos unidos. Una tarde, mientras cenaban juntos en el jardín de su nuevo hogar, Miguel levantó su vaso con jugo de naranja y exclamó: «¡Por nuestra familia!». Alejandro y Sofía rieron, levantando también sus vasos para acompañarlo. «Por nuestra familia», repitieron al unísono, sabiendo que después de tanto sufrimiento, finalmente habían encontrado la felicidad que merecían. La lección de esta historia es que el coraje y la honestidad pueden superar las barreras de clase, recordándonos que el amor verdadero se construye sobre empatía y sacrificio, trayendo esperanza a todos en una sociedad llena de injusticias. El mensaje que transmite: nunca te quedes callado ante la injusticia, porque una palabra puede cambiar el destino, y la familia, ya sea de sangre o elegida, es la mayor fuente de fuerza.